crecimiento, crecer a la plenitud de Cristo. Y sabe que no es nada más crecer, sino llegar a la estatura del varón perfecto, ¿no? Son unos estándares altos que tenemos. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de las bases para poder crecer, la estructura. Dijimos que la base, que la roca es Jesucristo. Dijimos que la colaboración mutua es lo que necesitamos. Mire, estaba analizando en estos días, en estos puntos, y podía pensar que la colaboración mutua lo puedo relacionar como a la mano de obra de una construcción. Pero sabe que también necesitamos la unidad de la fe. Eso que nos une, la fe que nos une, si vamos a construir como en nuestros países, podría ser el cemento que nos está uniendo, la unidad en la fe. También hablamos del amor para edificarnos. Ese amor es la estructura, ese amor son las columnas, el hierro, ¿verdad? Que va entrelazado, que nos ayuda a mantenernos. Y por supuesto, necesitamos mantener un crecimiento saludable. Necesitamos la supervisión del Espíritu Santo para seguir creciendo. Pero hoy quiero hablarles de ciertas áreas que son afectadas en nuestro crecimiento. Se me venía una escena por un momento de construcción. Imagínense en un terreno baldío que no están haciendo nada. Ha crecido la maleza, el monte, hay arbustos ahí, hay basura. Quizás alguien dice, bueno, no hay nadie ahí que viva, dejo tirada esta basura. Pero está ahí el predio. Y entonces van a empezar a construir. Y cuando empiezan a construir, no sé si usted ha visto este tipo de construcciones, de edificación. ¿Qué es lo primero que hacen para empezar a construir? ¿Cierto? Hay una limpieza, hay un proyecto de limpieza que se hace. Y entonces empieza a hacer este proyecto de limpieza. Y mira, hermanos, como cuando empiezan a limpiar y dejan todo, ¿verdad?, sin nada de maleza. Es más, puede venir quizás una máquina a terreplanar ahí. Se empieza a ver el cambio, ¿cierto? Y semana a semana, mes a mes, esa construcción va agarrando forma. Ahora, yo quiero hablarles el día de hoy cómo hay ciertas áreas de nuestras vidas que son afectadas cuando vamos creciendo a la plenitud de Cristo. Y no tenemos que ir muy lejos. Ahí mismo en el libro de Efesios, ahí mismo lo encontramos desde el capítulo 4, verso 17 en adelante, encontramos ese proceso de crecimiento, cómo va afectando a nuestras vidas. Entonces, 4:17 dice Pablo, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, dice esta versión NTV. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Mire qué interesante. Pero eso no es lo que ustedes han aprendido acerca de Cristo. Mire, imagínense que Pablo les está diciendo eso, nos está diciendo a nosotros. Esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Y qué es lo que hemos aprendido acerca de Cristo? Ya que han oído sobre Jesús, voy en el verso 21, y han conocido la verdad que procede de Él. Y ahí, mire, hermanos,
algo interesante en el verso 22. En la NTV dice, desháganse de su vieja, ¿verdad? Y no tenemos que hacer pausa, tenemos que seguir porque si no suena feo, ¿verdad? Desháganse de su vieja naturaleza. Pero miren, hermanas, no se sientan muy mal, no se sientan muy mal. Porque sabe que la otra versión, no sé si tienes ahí la versión de la 60. ¿Qué dice la versión de la 60? Ah, vea. Ahí quedamos a mano, ¿no? Ahí quedamos a mano. Entonces, ya me metí a problemas, ¿verdad? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Mire, hermanos, esto es interesante. Entonces, antes de continuar, el proceso de crecer a la estatura de la plenitud de Cristo cambia nuestra manera de vivir. Debe de afectar nuestra manera de vivir. Debe de haber un cambio en nuestras vidas. Recuerde, si usted puede ver la imagen de una construcción, esa imagen de la construcción, usted primero ve una foto y puede ver un terreno baldío. Me gusta mucho ver una foto que tengo por ahí de este terreno. Y cuando los hermanos compraron este terreno, le estoy hablando en el 1980 o por ahí, 70 y algo, 80, compraron este terreno y el grupo de hermanos que hicieron el esfuerzo de comprar este terreno se tomaron una foto. Y en esa foto, hermanos, el domingo que viene se las traigo, usted puede ver el terreno baldío, no hay nada, no hay edificios, no hay nada para allá atrás. Y entonces si usted ve ahora, se ve completamente diferente. Hubo un proceso de transformación. Cuando nosotros crecemos, debe de haber un proceso de transformación. Y ahí empezamos a hacer cambios. Mire, el problema más grande es dejarle todo al Espíritu Santo. Señor, aquí estoy, voy a la iglesia, cámbiame, Señor, cámbiame. Ahí estoy, yo aquí me quedo quietecito. Pero mire, la Biblia no está diciendo que solo por arte de magia, que un milagro que va a hacer el Espíritu Santo y ¡pum! Usted ya dejó ese carácter, ese temperamento explosivo y todo el asunto. No dice eso la Biblia. Dice desháganse. Mira qué interesante. Que nosotros tomamos la decisión de ir haciendo el cambio cada día en nuestras vidas. Necesitamos deshacernos de la antigua vida que teníamos sin Cristo y empezar a hacer un cambio en nuestras vidas. Y mire, hermanos, y aquí continúa hablando qué es lo que nosotros necesitamos dejar, el comportamiento, todo lo que estamos haciendo, el estilo de vida, la manera que vivimos, debe de ser transformada. También nos anima a que vivamos con sabiduría. Así dice el verso 15, así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios en el capítulo 5, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hermanos, por eso hablamos hace unas semanas de vivir con sabiduría. Que nuestras acciones estén acompañadas de sabiduría. Y que podamos estar, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debe de afectar nuestra vida? Ese cambio de vida. Debemos de dejar de vivir en las tinieblas y de empezar a vivir en la luz. Debemos de dejar de vivir con ignorancia y empezar a vivir con la sabiduría que Dios nos ofrece. Debemos de dejar de vivir en la carne y empezar
a vivir en el Espíritu. Y mire, hermano, la palabra del Señor dice, hey, no se embriaguen, ¿no?, con vino en lo cual hay disolución. Antes de eso, llénense del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 6 nos invita a dejar las obras de la carne y a vivir en el Espíritu, una vida llena del Espíritu que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Mira, hermano, todo esto es lo que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Necesitamos hacer ese cambio de vida. Segundo, cuando vamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, el Espíritu Santo va renovando nuestros pensamientos y actitudes. Esto está interesante. Mire, es un proceso. Cada vez nosotros nos parecemos más a Cristo. Nuestros pensamientos. Y ahí es la guerra más difícil. Porque nadie ve nuestros pensamientos. No vemos, nos imaginamos. Usted puede ver a una persona, ¿qué estará pensando? Saber, ¿no? Nos podemos imaginar cuando hacemos algunos gestos, podemos imaginarnos qué está pensando, imaginarnos, pero no saber. Y ahí es donde empieza el cambio, un cambio en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Y eso dice el verso 23, dejen que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos y las actitudes. Dice el verso 25, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad, son actitudes. A todos nosotros, porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Además, ya no pequen a dejar que el enojo los controle, dice el verso 26. No permitan que el sol se ponga mientras ustedes sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Líbrense de toda amargura. Por eso estamos hablando de actitudes. Esa actitud que cada vez que vamos creciendo, las vamos dejando esos comportamientos. ¿Sabe? Es como los niños, hermanos. Muchos hemos tenido la oportunidad de ver un niño desde que nace. Y desde que nace un niño empieza a hacer cambios en su vida. Primero, cómo comen los niños, ¿no? Cuando están pequeñitos, la mayoría, quizás no todos, pero la mayoría, ¿qué pasa cuando comen frijoles? Le pone el plato ahí, el niño tiene 2 años, ya comen frijoles a los 2 años, ya, ¿verdad? Ya, vaya. Pongámosle a los 2 años, ¿no? Le pone usted el plato ahí de frijoles, le pone al lado la cuchara, el tenedor, el cuchillo y le pone ahí una servilleta para que coma. ¿Ah? ¿Qué va a hacer el niño? Va a meter la mano y va a empezar un poco para la boca, otro poco para el pelo, para la camisa y para todo, ¿cierto? ¿Se enojaría usted con ese bebé? ¿Le pegaría a usted a ese bebé? ¿Lo regañaría? ¿Verdad que no? Es un bebé, es verdad, hasta da curiosidad, puede dar risa, no, porque es un bebé. Pero conforme ese bebé va creciendo, empieza a hacer ciertos cambios. Primero se arrastra ahí en el piso, gatea, después empieza a caminar y después empieza a avanzar. Y llega el momento en el que ese niño, 6, 7 años, ya de 7 años, ya no, antes de irse a la escuela no se va a echar el frijol en la cabeza, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Porque está creciendo. Y ya, ¿verdad? Después solito se lava los dientes, solito, ya después hasta solo se bañan, 12 años, ¿no? Y así van creciendo, los niños se cambian solos, van creciendo. No pueden quedarse ahí. De la misma manera somos nosotros en Cristo, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces empieza a crecer, empieza a avanzar y a dejar aquellos hábitos que tenían antes. Entonces, las actitudes
¿verdad? De pequeñitos quedaron. Y está recién convertido, comete un error, ¿verdad? Y hay de todo, ¿no? He escuchado de todo, ¿no? Pero está empezando, no le hace, ¿no? Está empezando. Y poco a poco va entendiendo ciertas cosas, va creciendo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Conforme va creciendo esa persona, se espera que haya cambio. Y mire, más adelante le voy a preguntar cómo se ve, qué tanto usted ha crecido. Se lo dejo ahí como una semillita ahí para que lo piense. Conforme vamos creciendo, entonces nuestros pensamientos y nuestras actitudes empiezan a cambiar. ¿Qué más cambia? ¿Sabe que cuando crecemos a esa plenitud de Cristo, el Señor nos da una nueva identidad? Una nueva identidad. Por eso les mencionaba la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Un texto que creo que todos sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, hay una nueva identidad, hermanos. Por eso decía, dejen esa antigua manera de vivir y ahora ustedes tienen una nueva identidad en Cristo. Y Efesios 5:3 lo dice, ¿verdad? Que no debemos de tener inmoralidad. Dice, parte ya lo leímos, el verso 5 dice, pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de los cielos. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado una nueva identidad. No se dejen engañar, dice el capítulo 5, verso 6, por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Dice la versión del 60, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de... La nueva identidad nos lleva a vivir como hijos de luz. Eso es lo que estamos viendo, ahí debemos de crecer. Esa es la dirección que Dios quiere que nosotros crezcamos. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo va esa construcción? ¿Cómo se ve esa construcción de nuestra vida? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Cómo va? ¿Cómo va mi crecimiento en el Señor? ¿Me quedé ahí mismo? Es interesante, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo, mire, todos queremos ir todos los días a la iglesia, queremos leer la Biblia, nos compramos una Biblia, queremos que haya cultos todos los días si es posible. ¿Alguna vez usted pasó eso? Si no lo pasó, es tiempo que se convierta a Cristo. Pero si ya lo pasó, hermanos, ese es el primer amor que vivimos. Esa pasión por servirle al Señor, empezamos a conocer la palabra, vamos a estudios bíblicos. Ojo con eso. Si no da esos pasos, si no empieza a leer la palabra, si no empieza a orar, si no empieza a tomar estudios bíblicos, no va a crecer, se va a quedar ahí. Pero cuando lo hacemos, hermanos, yo recuerdo cuando mi familia se convirtió a Cristo, yo tenía alrededor de 8 años, cuando mis papás se convirtieron a Cristo. Y cuando se convirtieron a Cristo, mira, hermano, empezó un cambio. A los pocos días, mi papá anteriormente tenía unas imágenes por ahí que no sé quién le había regalado, de yeso. Y entonces, a los pocos días dijo, bueno, ya cambiamos y ahora somos cristianos y esto ya no le gusta a Dios. Así es que esto lo vamos a tirar. Y se deshicieron de las imágenes que tenían. Y empezó ese proceso de cambio, hermanos. Y yo le voy a decir algo. Ese proceso de cambio afectó la vida completa en mi familia. Y el comportamiento. Mire, la Biblia dice que nuestro comportamiento debe de afectar hasta el sometimiento en nuestro estilo de vida. Debe de cambiar hasta el sometimiento que tenemos los unos a los otros. El amor que hay en la familia.
Mire, de ahí en adelante, mi papá empezó a hacer cambios. Tenía una manera de ser, una manera, ¿verdad?, que había sido formado de esa manera, fuerte. Él era bien fuerte antes de conocer a Cristo. Cuando conoció a Cristo, su actitud empezó a cambiar. Y quizás era difícil poder ver un hombre fuerte, o sea, en lo que él se había convertido últimamente, ¿no? Los que pudieron convivir, compartir con él, no se podía verla realmente creer uno que había sido un hombre así bien fuerte. Mire, empezó a cambiar desde que empezó a darle su vida a Cristo. Su vida empezó a hacer cambios en la manera de tratar a mi mamá. Empezó a hacer unos cambios grandísimos. Usted sabe que anteriormente, hace años, el esposo era por un lado y la esposa por otro lado, ¿no? Y de eso de abrazos y de esto y lo otro, no, eso no se veía. No sé si usted se acuerda quizás con sus papás, ¿cómo fue? No, era como, ¿no?, de que se agarraran de la mano, ¿no? Si usted vio a sus papás agarrados de la mano, fue una bendición, hermanos. O abrazados. ¿Cuántos vieron a sus padres abrazados y darse un beso? Mire, unos cuantos, ¿no? Ahora, ¿cuántos no vieron eso? ¿Cierto? Una mayoría, ¿cierto? Pero sabe, en ese tiempo, tenía la edad de 8 años, mi papá empezó a cambiar. Y entonces, ¿verdad?, se acercaba a mi mamá y abrazaba a mi mamá. Pero ¿sabes algo interesante? Y cuando abrazaba a mi mamá se quedaba espantada los primeros días. ¿No? Porque no era costumbre. Y decía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué tienes, no? Porque, hermano, porque no había esa costumbre, pero empezaba a hacer un cambio en la vida, y empezó a afectar en nuestras vidas. Y entonces, igual, pues nosotros ya veníamos viendo todo eso y, ¿verdad?, a poder instruirnos. ¿Saben qué? Antes yo lo hacía de cierta manera, pero ahora veo a través de la palabra que nuestra vida necesita cambiar. Y empezó ese proceso de cambio. Mira, hermano, eso es lo que nos está invitando la palabra del Señor. Que empecemos un proceso de cambio. ¿Cuándo va a empezar ese proceso de cambio? Hay ese estilo de vida, hay esa expresión de amor. Yo le estoy hablando de esto hace unos 39 años, 40 años atrás le estoy hablando esto. Ahora, ¿qué está viviendo usted hoy día? Porque ese es otro punto muy importante. Quizás es bonito ver lo de nuestros padres, ¿verdad? Pero ¿qué tal nosotros? ¿Usted cómo está viviendo? ¿Está viviendo en un ambiente de amor? Recuerde que para crecer, la clave es crecer en amor. Y ese amor no solamente, sí, el amor de Dios, hermano, pero también tenemos que tener ese amor entre nosotros. Se puede ver ese ambiente de amor en su casa. ¿Cómo trata usted? Mire, ¿cómo trata usted a su esposa? Empecemos con los esposos, ¿verdad? Ya cuando pasemos con la esposa ya no se enojan conmigo. ¿Cómo, esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Le digo, solo con esto, mira, analice esto. ¿Se merecía la iglesia el amor de Cristo? ¿Se merecía la iglesia el amor de Cristo? No se merecía el amor de Cristo la iglesia. No era como, si eres una buena iglesia. No, hermano, no se lo merecía. Sin embargo, lo amó con un amor que llegó hasta la cruz. Mire qué interesante. Mire el tipo de amor que Jesús estaba dando por su iglesia. Ese es el amor que nosotros debemos de tener hacia la esposa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando según usted no se merezca a la esposa ese abrazo, hay que darle ese abrazo.
Cuando según usted no se merezca un beso, hay que dar ese beso, ese amor debe de estar constantemente. ¿Y qué hay de la esposa? Mire qué interesante, hermanos. Mire qué interesante. Mire, el amor debe ser mutuo. Mire, ¿qué le parece si hacemos un trato? Que el amor sea mutuo y que el sometimiento sea mutuo. ¿No? Que haya ese amor grande. Pero también en la misma carta de los Efesios dice, someteos los unos a los otros. Que podamos someternos. Y eso es lo que cuesta, hermanos. ¿No? ¿Cuántas esposas les cuesta someterse? No, díganme, ahí estamos bien. Yo me imagino eso. Amén, todas, ¿verdad? ¿Verdad? Cuesta someternos, cuesta. Y por eso, hermanos, es que los matrimonios son escasos, cuesta, porque hay que decidir ceder, hay que decidir amar a pesar de, hay que decidir someternos. Si no hay sometimiento, hermano, y los dos vamos por donde queremos, somos como un monstruo de dos cabezas. Y que le dice, vamos para allá, y se lleva los pies para allá. No, vamos mejor para allá, imagínese usted. Imagínense que usted tuviera dos mentes que decidieran. ¿Cómo funcionaría el asunto? Necesitamos estar en un mismo sentir. Eso es lo que va a producir Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que va a producir Cristo en nuestros corazones. Cambios, transformación, un nuevo estilo de vida. Que pueda, hermano, verse. Que en nuestro hogar se vea el amor de Cristo, reine Cristo. Eso es lo que necesitamos. Y de esa manera, ojo con eso, de esa manera vamos a modelar con nuestros niños. Ya están los niños por ahí, pueden pasar niños, para ustedes también hay. Entonces, y de esa manera, hermanos, los niños también pueden ver en el hogar el amor que hay, ¿verdad? Pueden sentarse. También al otro lado hay lugar. De esa manera, hermanos, nuestros hijos pueden ver el amor que hay en el hogar, el amor que hay en la familia. Yo les voy a decir algo. El amor no se trata de decir, ustedes tienen que amarse, ustedes tienen que portarse bien. El amor tienen que verlo en nosotros. Usted y yo necesitamos modelar el amor. ¿Sabe? Lo mejor que podemos hacer es que cuando nosotros modelamos, cuando nosotros vivimos en ese amor, ellos lo van a ver. Ya no va a haber necesidad que usted se los diga, hermanos. No va a haber necesidad, porque lo vamos a estar modelando. Para terminar, quiero recordarles que el proceso, mire algo que quiero dejarle en la mente. No me dio tiempo. Bueno, ¿sabe qué? Esto que tengo aquí se lo voy a compartir el viernes. Viernes a las 7:30, si quieres saber el otro punto que me faltó, ahí nos miramos. Pero antes de eso, quiero recordarle que el proceso de crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo produce un nuevo estilo de vida. Renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes y nos da una nueva identidad. ¿Tiene usted esa nueva identidad en Cristo? Póngase de pie esta tarde y vamos a dar gracias al Señor por esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Si usted está luchando con algo todavía, deje que el Espíritu Santo siga trabajando en su ser, porque necesitamos llegar a la plenitud de la estatura del varón perfecto, parecernos cada día más a Cristo. ¿Se parece usted a Cristo? ¿Se parece su hogar a Cristo? ¿Se parecen sus hijos a Cristo? Es el tiempo de hablar con el Señor. Padre,